Amigos, siéntanse bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Likes y el Bisturí. Pues el día de hoy estoy con mi esposita, Majito Salamea, quien les habla, Juan Josué Salamea. Eh, Siempre es un gusto conversar contigo, siempre es un gusto conversar con nuestros amigos. Vamos a intentar hacer un tema, desarrollar un tema interesante y que muchas personas van a sentirse identificados. ¿Cómo has estado? Pues ahí parece que me voy a enfermar, te cuento. ¿Para qué preguntas si ya sabes? Bueno, bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Sí, claro que sí. En Ajá. nuestro nuevo episodio. Y bueno, para ser un poquito concretos, el tema va a ser emprender, ser padres y no rendirse en el intento. ¿Qué tal ese tema? Bueno, creo que la mayoría de personas de nuestra edad va a sentirse identificado con este tema, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque, a ver, estamos hablando de tres cosas súper fuertes. Emprender, hablemos de la situación actual, no solo de nuestro país, sino del mundo, de las fuentes de trabajo, no es que sobran, escasean. Entonces, la gente tiene que irse, como todos, nos ha tocado agarrar machete en mano, ir abriendo camino. Y Dios ayuda al final del día, ¿no? Pero no es fácil emprender. Ser padres, o sea, yo conversaba con alguien y me decía, a veces tratas de ser re buen padre, pero si pasas 24/7, que es lo que todos anhelamos y soñamos, no trabajas. ¿Qué ¿Y de comen? qué comes? Claro. Pero si te vas al otro extremo, solo trabajas 24/7, no les ves a tus hijos. Entonces, El equilibrio el ahí es equilibrio importante. y es necesario, porque los Ujú. niños han sabido comer, pues, No, han sabido usar pañales, ¿no? Y han sabido utilizar medicina y usar vacunas, entonces es jodido, pero es necesario. Y el sí, otro es eh, emprender familia ahí. no rendirse en el intento. Es que lo más Ser fácil es padre. rendirse, porque creo que todos nos hemos sentido agobiados y en un momento que ya dejo esta tontería, ya no quiero saber nada. Y es así, ya mejor me pongo una carretita de hamburguesas y me va a ir en bomba, con fe que me va bien. Pero al final del día, y ojo, la comida es un excelente negocio, por si acaso. Siempre ha Sí, sido un anhelo mío, esa carreta está pendiente. de hot dogs. Sí, y yo me acuerdo alguna vez hablando de carreta de hot dogs, yo conversaba con un jefe mío cuando hice el primer posgrado y él me decía, con mucha honestidad, él me decía que después de que salió de la devengada, em, devengada es un periodo en el que tú el mismo tiempo de posgrado lo trabajas en un hospital público y después de eso, él me decía que se quedó sin trabajo y ahora, ¿qué hago? Y no sabía realmente qué hacer, no sabía qué norte tomar, qué rumbo seguir y él me dijo estas palabras que me quedaron hasta ahora, que ya son más de que 12 años, 15 años. Me dijo, Juan, si yo tenía, por bienestar de mi familia, por la necesidad económica de mi familia, salir a vender en un carrito de hot dogs, yo vendía. Y es así. Cuando estuvimos en Guayaquil, yo igualito alguna vez te dije, yo tengo vergüenza de salir con un carrito a vender hot dogs, feliz de la vida. Porque dejando los complejos a un lado, que muchas personas tienen complejos, oye, generar trabajo, generar, tener un emprendimiento y trabajar honestamente, no te tiene por qué dar vergüenza. ¿Por qué te ríes? Ah, Ay, es que ya me imaginé el Juanjo con un gorro así, haciendo sus y con perritos guantes para que no calientes. caigan los pocos pelos que me quedan. No, Sí, pero o sea, yo me refiero al hecho de emprender. Emprender jamás tiene que dar vergüenza, más bien tiene que ser una fuente de orgullo sano por el hecho de tratar de salir adelante. No es fácil. Emprender no lo hace cualquiera. Salir adelante no lo hace cualquiera. Pero hay que saber la forma en la cual uno intenta hacer las cosas y hacerlas bien. Porque vuelvo y repito, no es fácil. claro que no, 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 no es fácil. Sobre todo que detrás de un centro médico, un centro estético, un consultorio, hay una pareja, hay padres, dos, dos papás, o sea, tú, Sí, yo, hay una profesión, también tenemos cosas personales, espirituales, que llevar a cabo. Entonces, no solo es eso nada más.
sino hay un montón detrás de esa pareja, de ese trabajo, de ese consultorio. Y que a veces sí lucimos cansados, porque como el otro día nos dijeron, están cansados porque nos fuimos a una fiesta Y a las 11 de la noche ya estábamos, ahí y nos vimos, sí, a las 11 de la noche los dos nos quedamos viendo, vamos. vamos. Y, o sea, Es que de hecho, o sea, cuando tú intentas hacer que tu día rinda, empezar temprano, ejercitarte temprano, hacer cosas temprano, o sea, sacas el jugo al día. eh, pero si bien es cierto, no es fácil. O sea, fuera hermoso que las cosas sean fáciles, sean sencillas, pero nada de sencillo, nada es fácil en esta vida. y sí, bueno, porque hay que simplemente, yo pienso, como lo hemos hecho, ¿no? Adaptar los horarios, ver qué horario sí, qué horario no, y irse acomodando, ¿no? Porque de eso se trata, sí, no es fácil, sí, pero lo que tienes que hacer es buscar la manera, el Sí, o sea, medio. hay que adaptarse, no es nada sencillo, es difícil, o sea, no cualquiera se adapta a un cambio, pero el rato que lo puedes lograr, yo admiro mucho a la gente que emprende, yo admiro mucho porque emprender no es para cobardes es cuando tú estás en un sitio de una zona de confort y estás ahí y está bien, mucha gente se mantiene en esa zona de confort y está súper bien, porque si se sienten cómodos así, re bien, y hay que respetar eso. Pero yo sí admiro a la gente que emprende, que trata de salir adelante, porque quiere ser el tutor de su propio tiempo. Lógicamente, sin regalías, sin fin de año, sin que te llegue el bonito navideño ni la canasta. Pero en cambio, Sin sueldo, sin sueldo. sin sueldo. Ojo, Pero en cambio, demanda para el ministerio. exacto. Pero en cambio, sabiendo que manejas tu tiempo y emprender, digo, no es fácil, porque mucha gente lo intenta y mucha gente se da suelazos. Todos nos hemos dado un suelazo cuando intentamos empezar, intentamos emprender. No es fácil. Y a veces uno necesita una palmadita de alguien que diga, oye, dale, dale con fe, que sí puedes. Y no siempre es lo que uno... Había un meme, ¿no? Que decía, en veces la vida no es como queremos. Y a veces eso se aplica porque uno quiere esa palmadita, ese dale, si puedes. Y a veces eso no llega. ¿Ven cómo lo están saboteando? Y eso no llega. Aquí nuestro productor nos está saboteando. Que quede como clip, coproductor. Allá. No es nadie, dice. Está bien, entonces nadie lo saboteó. Es la bulla de la calle, de los carros que pasaban. Entonces, sí es importante eso. Y a veces uno sí necesita. Y a veces uno piensa, ¿no? No sé cómo sean los demás negocios, no conozco. Pero a veces uno dice, bueno, tengo primos, tengo tías, tengo tíos, tengo familia, qué sé yo, abro un puesto de comida, no sé, vuelvo y repito cómo será, me voy a agarrar con ellos. Y alguien alguna vez decía que los peores clientes era la Los familia. amigos de la familia. ¿Por qué? Porque no pagan. Quieren Entonces, todo gratis. Ay, no, entonces, chendo. Ay, esto quedó grabado. entonces generalmente es, Qué horror, ¿cómo me haces hablar yo hoy? no dije nada, eso es lo que dice el Mm, dicho. O sea, el dicho dice eso, ahora cúlpale al man que inventó el dicho, ese no es problema tuyo tampoco, que ya. Si a alguien le llega, ¿qué? ya. O sea, yo pienso que cuando vas a emprender, sí tienes unas, como que una mezcla de emociones, Miedo, porque, diría yo, ah, miedo, sí, obviamente, recelo. miedo, pero también entusiasmo, porque vas a emprender y el miedo a que si funcione o no funcione, Es que pero también imagínate, tienes un entusiasmo de tener algo claro, tuyo, propio. es que te pones a pensar a veces en un negocio X, digamos, tú dependes solo de lo que le metas al negocio, de lo que hagas del negocio, y qué sé yo, tienes una familia, tienes niños, hijos que comen, que estudian, que usan ropa, eh, Y haciendo que pagar. y haciendo que pagar. Entonces, no es así de fácil. A veces uno dice, "No pasa nada, sencillito". Mentira, esto no es sencillo. Emprender es macho. Y Es más difícil. difícil, bueno, cuando hay plata de por medio, no pasa nada aquí.
Si funciona, chévere, si no funciona. pero pocos son los dichosos que deben vivir esa situación. Yo no he vivido esa situación, ni tú tampoco, pero los que lo hacen, les admiro mucho más. Doble like. Pero en cambio, la gente común y silvestre, como tú, como yo, no podemos decir, ay, bueno, si no funciona este emprendimiento, qué bacán, pues vemos otra cosa, sí, ya chévere. Pero hermoso hacer eso, pero no es así. Claro, claro, pero eso te digo, o sea, cuando hay emociones y te cuesta Ujú, y eso fracasó, claro, invertiste dinero, tiempo. tiempo, recursos, y el recurso, sí, o sea, el recurso es presencia de uno mismo y todo. A ver, hablemos morochamente. Nosotros tuvimos un emprendimiento al inicio, nos fue de la patada. Literalmente, quebramos un mini emprendimiento, un emprendimiento al inicio. Y duele, te duele porque perdimos tiempo, porque, oye, nos endeudamos para intentar mejorar algo. Claro, Entonces, sí. no es así de fácil, ya como tú dices, tal vez alguien que tenga una solvencia económica, harto billete, que viene, pasa nada, vacancísimo. Pero en cambio, cuando no tienes eh, eso y estás queriendo arrancar, que se te vaya al piso, duele. Yo te digo desde la experiencia de lo que nosotros vivimos, durísimo, no es fácil. Yo siempre digo, no, Dios es bueno, Dios nos ayuda, pero aún así, o sea, lo que tú sientes por dentro cuando ves que tu castillo de naipes se desmorona, duele el corazón altísimo y Ujú. molesta. Y a veces eso te hace sentir impotente porque no puedes hacer nada simplemente. Cuéntame más. ¿Vas a ser mi terapeuta? No te pienso pagar. No es que mucha gente se va a sentir identificada con eso, porque mucha gente, o sea, vuelvo y repito, al que le ha ido bien a la primera, hermoso, súper, qué chévere, les felicito y sigan dándole. Pero no todos hemos tenido esa chance. Bueno, igual, o sea, tal vez no funcione la primera, no funciona la segunda, pero la tercera sí va a funcionar y eso nos ha tocado, o sea, tampoco todo ha sido malo, ¿no? No, no, nadie dice que todo ha sido malo, pero también hay que hablar. Y sí vas a tropezar. La gente habla solo, no sé si tú te percatas, la mayoría de gente solo habla desde, me ha ido bien, hago esto, esto, el otro, pero nadie cuenta desde el inicio cuando te fue de la patada, cuando estabas en el piso y solo faltaba que venga un perro y se te orine. Y una vez eso me pasó, perro me orinó. Ahorita es acordándome. En serio, no me acuerdo si fue en Guayaquil o acá, pero estaba ya, o sea, ya, tocando fondo. Y no me acuerdo en dónde estaba parado que un perro alza la pata y se me orina. Yo sí Póngale puedo como clip decir, eso. yo, yo sí puedo decir que hasta un perro se me orina encima. Oye, es la verdad. Bueno, Yo sí, pues capaz te dio la orinadita de la suerte. perro de miércoles. Entonces, eso Tómalo digo. todo como de forma positiva. Claro, sí, crecí. Gracias a la uria del perro meón, Mm. crecí. Pero entonces, no es, o sea, no es fácil, no es fácil. Yo vuelvo y repito, hablando desde la experiencia, qué complicado la cosa. Sí, bueno, hay días que no tienes ganas de nada, la verdad. Me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado y creo que a la mayoría nos ha pasado. O sea, y de hecho, si tú te percatas, la salud mental, emocional a nivel de la gente, ¿eh? O sea, de todos, oye, nos afecta tantas cosas. A veces puede que algunas personas sean mucho más duras, otras personas un poco más sensibles, o sea, depende. Hay otras personas que a veces sobrepensamos las cosas, otras personas que le damos importancia a cosas y a personas que no ameritan. O sea, hay tantas situaciones, pero vuelvo y repito, a veces cada persona digiere, por así decirlo, las experiencias de manera diferente y lo sufre distinto y reacciona diferente. Entonces, no es fácil. Sí, sí, la verdad. A veces también nos ha tocado como que, no en forma literal, ¿no? Y ya diciendo, ah, sí, sí, ahora te toca a ti ser el fuerte y yo, o ahora me toca hacer a mí la fuerte. Y eso es lo bonito de la pareja, ¿no? De tener alguien que te levante cuando tú te caes. Y pienso que hemos sido así gracias a la bondad de Dios. Sí, pero si ha sido, pues, nosotros pisando solo sobre aceite, hemos estado el uno de oreja, después el otro de oreja, pero nos ha tocado, y vuelvo y repito, no somos los primeros, no seremos los últimos, no somos los únicos. Pienso que a toda la gente o a la gran mayoría le toca vivir ese tipo
tipo de cosas. Pero uno cuenta lo que uno vive, Ay, así que nuestros pegado con pacientes. J. Y de hablando de ser padres también, ¿no? Y ser profesionales y tener ese emprendimiento. Y también gracias a que tenemos el emprendimiento y digamos así, podemos llevarlos a nuestros guaguas a veces ahí. Es que hay cosas bien difíciles, y yo sí digo, o sea, nosotros sí hemos tenido la dicha de que hay pacientes, eh, yo sí pienso que cuando tú llegas a tener algo de química con el paciente, no todos los pacientes son así. Cuando tú llegas a tener ese grado de respeto, consideración, un grado de amistad, es diferente. Hay pacientes que son súper chéveres, súper buenas gentes, y hay otros pacientes que eh, con la mirada te comen si vos te equivocas en algo o dices algo que no están de acuerdo. Pero generalmente para estos pacientes la puerta está por ahí, por favor, derechito. Entonces, es como en cualquier negocio y cualquier persona me va a entender lo que yo digo. Si es que llega a tu negocio, digamos, venta de lámparas, alguien que te está critica y que no le gusta que sí, que vende las lámparas, no va a arrodillarse para que le compre. Simplemente ahí está la puerta, vaya a buscar en otro lado. Entonces, en cambio, cuando el paciente tiene una forma de ser diferente, cuando hace clic contigo y entiende a veces tus circunstancias, es diferente. Pero sí, tal como la mayoría de gente, nosotros hemos batallado duro y seguimos batallando. No es fácil, no es fácil, ¿no? Y este mes que pasó, sí, hemos atendido a bastantes pacientes que, bueno, más que pacientes son nuestros amigos Ujú. y con los guaguas. Ay, Bueno, sí, no tan ahí porque van a pensar que manejamos de forma poco profesional y no es así, porque tenemos un área destinada para los niños, pero no todos los pacientes te dejan que ellos estén en esta área, ¿no? no, no, Pero no, vuelvo y no repito, todos, también pero es dependiendo, por ejemplo, valoraciones no se hace con los niños de ahí jamás. Ellas son cosas y pacientes muy específicos, en circunstancias muy específicas. claro, bueno, y eso contándoles como nuestras anécdotas de ser padres, profesionales y emprender a la vez, que es un poco complejo, pero ahí las batallamos, Claro, las vamos. yo el otro día no me acuerdo en dónde yo conversaba de alguien que me contaba un negocio, no me acuerdo en dónde, pero me decía, traje a mi hija, ¿sí trajo a su hija? Sí, mi hija está en una oficina, un consultorio, no me acuerdo. Pues la gran mayoría le pasa esas cosas. ¿Y por qué? Porque no tuve con quién dejarle. No tuve con quién dejarle. Y lastimosamente a mucha gente le pasa, nos pasa eso. A veces uno no tiene en dónde dejarle. Lógicamente ahí van a saltar, sí, pero déjale por aquí, por allá, más allá. Si no eres papá, no pides. Ay, perdón, se me fue. ¿Algo más? ¿Qué quieres decir? No, eso simplemente que yo admiro mucho a la gente que emprende. Si tú estás en ese plano de emprender, ponle ganas, ponle corazón. Te va a pasar como a mí, que tal vez hasta el peso se te va orinando encima, pero mucho tiene que ver con resistir y tratar de, estás en el piso, levántate como sea, porque siempre va a haber gente que te quiera dar una mano y siempre va a haber gente que te quiera pisar como a cucaracha. Tú eliges qué quieres ser, nada más. Yo nunca me voy a olvidar una, un dicho que tenía un jefe mío, doctor Genarito. Él decía, yo siempre he preferido ser cabeza de ratón antes que cola de león. Y esas palabras con el paso de los años toman mucho sentido. Siempre prefiero ser cabeza de ratón antes que cola de león. Sí, eso. Eso, mi querida gordita. Así que esto ha sido todo por el día de hoy en nuestro super mega hiper podcast. Si tienen dudas, preguntas o quieren contarnos sus experiencias, que sé que la gran mayoría las van a tener, háganos saber. De verdad, para nosotros es muy importante su opinión, su criterio. Y créanme, lo hablamos con mucho cariño, con mucho respeto. Y generalmente los podcasts los hacemos desde acá. Sí, pues en este tema que es muy importante, creo que para que todo funcione como en un gran emprendimiento, primero fe en el de arriba, el propósito bien claro y siempre recordar dónde tenemos los pies. Sí, saber en dónde tienes los pies bien colocados. Pedirle a Dios que te ayude, resistir
resistir, aguantar y tratar de seguir. Si se te orina el perro encima, Ya. ah, pues, a seguir. Sí, y nada, no sigues porque es fácil, sigues porque vale la pena, nada más, Y a veces porque no tienes otra opción. también. Eso, mis queridos amigos, ha sido todo por el día de hoy. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, arroba Majito Salamea, arroba DR Juan Salamea. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en nuestro canal. Estamos en nuestra página web y también estamos con podcast en Spotify. Esperamos que haya sido de su total agrado. Mi gorda. Sí, amigos, no tengo nada más que decir. Cuídense y vean nuestro podcast. Y si pueden, compartan. Un abrazo. Chau.